en este equipo. Ahí vamos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche una vez más, por esta cursada, por habernos llamado para poder servirte, para poder seguir aprendiendo, para poder ser edificados en tu palabra. Señor, queremos dejar todo nuestro cansancio, todas nuestras preocupaciones en tus manos para que podamos darte lo mejor de nosotros hoy, nuestra atención, para poder seguir aprendiendo de tu palabra y para poder seguir creciendo en tu reino solamente y solamente solo para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea enaltecido, para que seas glorificado a través de nuestra vida y de nuestro servicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de seguir, porque uno a veces, en el afán de querer abarcar, ¿no? Porque el material es largo, es sumamente largo, omite ciertas cositas, se olvida de algunas cositas que son relevantes, importantes. Lo bueno es que uno revisa después y se da cuenta que omitió algo. Entonces, quiero volver un poquito atrás. Esto no va a ser un repaso, simplemente algunos detalles que omití que tienen que ver con el principio. ¿Se acuerdan Génesis 1.1 y Génesis 1.2 al principio cuando comenzamos? Sí, ¿Se acuerdan? Bueno, sí. entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una teoría que es la que ya se llama comúnmente la teoría de la brecha. ¿Oyeron hablar acerca de la teoría de la brecha? No. Bueno, esta teoría dice que entre Génesis 1.1 y Génesis 1 y 2 hay una brecha ¿Empezó? de tiempo. ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguien No, preguntó buenas algo? tardes, recién entro, disculpe. Sí. No, solo quería decir buenas tardes, recién entraba a la clase. Ah, bueno, ok, buenas tardes. Otra pregunta antes que siga. ¿Alguien se acopla a esta cursada nuevo hoy, no que no estuvo la semana pasada, la clase anterior? ¿Alguien? ¿De alguna región, de alguna iglesia en particular? Buenas noches, pastor. Nosotros somos de Capilla, Julio y Luisa. El otro día no pudimos estar porque Bien, estuvimos de viaje. bien, Eh, Yo, perfecto. yo también de Yo San también. Isidro, ¿De dónde son? de Casa de Oración de San Yo Isidro. soy- San Isidro. Ah, Bien, Son perfecto. bonitos. ¿Este es Sí. Yo, segundo año, pastor? Este es, esto es segundo año, esto es la segunda Ah, clase de Pentateuco. ¿Y ok. alguno de Ah, bien. Neuquén? ¿Alguien de Neuquén que esté Ah, acá? me he puesto en primero. ¿Neuquén no está? Bueno, perfecto. Pastor, yo también, pastor. Bueno, perfecto. Eh, Bueno, Nadia 45. Jorge. Hola, Pastor. Hola. No puedo entrar. Hola, Jorge y Nadia. Mirá, no sé por qué la cámara no me anda con este celular. No sé si se ve. Ahí no. ¿Se nos ve? Eh, no, Jorge, no, no te podemos ver. No sé Pero no por qué la importa. cámara. Igual Ahora voy a sí, probar con otro celular. ahora sí, sí, te veo, ¿Sí? Jorge, te veo perfecto. Estás acompañado, tenés muy buena compañía. Pero no lo veo. Nosotros no lo vemos a ustedes. Ah, bueno, Nosotros no nos vemos. Bueno, no importa. Estoy más escuchando. es de en, segundo año esto. en Sí. lo personal no te Bueno, perdés de nada, pero Bueno. y- por favor, mutense, por favor, ahora todos, así no hay acoples ni se contamina la comunicación. Bueno, perfecto. De pastor, todas maneras, sí, yo la semana pasada no asistí a la primer clase, soy de Cuartel Quinto Moreno. perfecto, Mónica, perfecto. Lo que le quiero decir a los que no estuvieron la semana pasada es que la clase está grabada, está en la videoteca de YouTube. Los directores ya tienen el enlace y ustedes pueden entrar a la clase anterior, así no se pierden nada. ¿Sí? Lo mismo que No, esta clase. yo copié todo, yo copié toda la clase. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Estupendo. Por favor, ahora sí, mutense todos. Una pregunta, Pastor. Pregunta, Adelante. perdón, ¿eh? Sí, Acá pregunta, ven ahí. ¿Es primer año o segundo que estamos en esta clase? ¿cómo estamos en primero? No, Estamos en esto es segundo. segundo. Estamos en segundo ahora, porque se daba en primero también. No, Entonces, no, no, no mezcles, no lo mezcles. Esto es segundo.
Ah, Esto entonces es estamos bien. segundo. Esto es segundo. Tengo mi, Bueno, entonces mi apuntador acá. somos de primero nosotros. Administraciones Perfecto. primero, el otro Administraciones en el otro enlace. Perfecto. Bueno. Perdón. Perdón. No hay problema, no hay problema. Bien. Retomamos entonces. Vamos con la teoría vamos de la teoría a la teoría de la brecha, como bien les dije. Entonces esta teoría dice que entre Génesis 1.1 y 1.2 hubo un lapso de tiempo que Dios creó los cielos y la tierra, y en el medio hubo un periodo de tiempo por lo cual la tierra llegó a ser desordenada y vacía, y esto se le atribuye a la caída de Satanás, según Ezequiel 28 o Isaías capítulo 14. Eso es lo que durante muchos años hasta nosotros hemos aprendido, pero repito, son teorías. Estos son teorías. ¿Qué es una teoría? Es un sistema lógico, deductivo y organizado de ideas. Pero en realidad, hoy, ya estudiando muchísimo más, investigando muchísimo más, nos dimos cuenta que no hay nada, no hay absolutamente nada que justifique esto, ¿sí? Algunos lo creen, otros no lo creen, no hay problema con eso, no se salva ni se pierde. Quiero decir algo con esto que es muy importante, porque de acá en más, y sobre todo en doctrina, me van a escuchar todo el tiempo decir hay cosas que no salvan ni pierden. Esto no hace a la doctrina, ¿sí? Son teorías. No podemos ser dogmáticos con esto. No se puede ser dogmático con este tipo de cosas. Sobre todo desde Génesis del capítulo 1 hasta el versículo Génesis 1.1, digo bien, hasta el versículo 11 no se puede ser dogmático, ¿sí? Porque son simplemente teorías. Entonces, una teoría no puede entonces ser un dogma. Bien, después tienen la otra teoría ustedes en el libro de Pablo Hoff, que está muy bien explicada, que es la teoría de la creación progresiva. Pablo Hoff tiene la de la brecha como la teoría del vaciamiento y recreación. Otra vez, producto de la caída de Satanás. Pero después tiene la teoría de la recreación progresiva, es decir, que los días representan periodos de lapsos indefinidos. La Biblia no declara cuál es la duración de un día. ¿Por qué? La concepción que nosotros tenemos de un día, ¿de cuál es? De 24 horas. Es decir, astronómicamente la Tierra gira sobre su eje y a eso lo llamamos día, 24 horas. Pero no sabemos en conciencia cierta si fue organizado y escrito con el mismo lenguaje que hoy nosotros entendemos como día. ¿Se entiende? De hecho, Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Después tienen ustedes la alternancia día-era. Y en esta yo me apoyo en esta teoría porque es muy interesante, que los días fueron periodos de 24 horas separados por eras geológicas. Es decir, que de un día a otro día, no sé si es de 24 o no sé cuántas horas, pero de un día a otro día pasaron muchos periodos de tiempo, eras geológicas. Eso explica de alguna manera los argumentos y demás teorías que dicen que la Tierra tiene millones de años. La raza humana tiene 6.000, un poco más de 6.000 años. Pero sí la Tierra ya podemos argumentar entonces que tiene muchísimos, pero muchísimos más, miles y miles de años. Bueno, dicho eso, paso a otra cosa. Y después voy a dar lugar para, si alguno tiene alguna pregunta, si no me acuerdo me lo dicen por favor, porque no quiero que haya ninguna duda. Y es acerca de la división de los capítulos y los versículos de las escrituras. La escritura no vino separada en capítulos y en versículos, como nosotros la conocemos hoy. La Biblia se escribía todo de corrido, en papiros, en documentos. Es decir, todo de corrido. Recién en el año 1227, un tal Stephen, quiero decir, Langton,
separó por capítulos la escritura. Y recién en el siglo XIV un tal Estienne la estandarizó por versículos. Con lo cual, nosotros encontramos a través de la lectura y del estudio y la investigación que hay algunos capítulos y o versículos que no están coordinados, que no son cronológicos. Por ejemplo, como expliqué, a última hora, en el último momento, el capítulo 10 y el capítulo 11 del Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces quería compartir con ustedes, a ver si lo tengo por acá. Sí, señor, acá está. ¿Lo ven ahí? El capítulo 11. ¿Lo pueden ver? Sí, yo estoy en el celu, se ve chiquito. Sí, lo podemos ver. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Entonces, no se puede entender el capítulo 10 y el 11 si no se entiende que los primeros 9 versículos del capítulo 11 preceden al capítulo 10. Por una cuestión de lógica y sentido común. Miren, capítulo 11 comienza diciendo, lo leímos el otro día y lo vimos y lo explicamos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y ustedes conocen la historia, que los hombres comenzaron a edificar una torre, ¿no es cierto?, para centralizarse. Esa era la idea principal del capítulo, para centralizarse. Cuando Dios dijo que había que expandirse, repoblar la tierra, ¿recuerdan? Habían descendido del arca de Noé 8 personas y había que repoblar la tierra. Ellos vuelven al mismo lugar, a la llanura del Sinar, y quieren centralizarse ahí, quieren hacer una torre, pongámonos un nombre, encima si alguno se va demasiado lejos puede volver, ¿no? Lo que en la arqueología se llama un sigurat, una especie de sigurat que era sumamente alto, y se cree la idea establecida es que ellos querían llegar al cielo, era una forma de querer llegar al cielo y adorar al sol, rendir tributo y culto al sol. Eso es lo que dicen los biblistas. Ahora, en el versículo 9 recién, acá lo tengo highlighteado, lo ven ahí abajo, dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque de allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Eso es el capítulo 11, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Entonces, tiene sentido el capítulo 10, que dice que habla sobre los descendientes de Sem, de Jafet, de Cam, ¿no es cierto? Y en el versículo 31, recién del capítulo 10, dice, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bien. ¿Se entiende entonces cómo es la dinámica? ¿Sí? No hay conflicto lo van a ver esto en bibliología. Estos detalles no hacen a la inspiración divina, porque no, digamos, desde el punto de vista doctrinal no influye, no cambia absolutamente nada. Simplemente es una descoordinación de cronología. ¿De acuerdo? Bueno, antes de seguir, ahora sí, dicho lo que tenía que haber dicho, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Yo tenía una pregunta que usted el otro día lo dejó como una pregunta que lo buscáramos, pero para tener la misma respuesta ante esta pregunta. Usted preguntó cuánto tiempo estuvo Noé y su familia arriba del arca. Así es. Según la Biblia, bueno, dijo que el diluvio era 40 días y 40 noches, pero puede ser que estuvo 5 meses, o sea, 5 meses que dice que duró hasta que descendió el agua sobre el monte Ararat, pero 1 año y 10 días puede ser que fue lo que estuvieron, o sea, la respuesta sería 1 año y 10 días.
¿Qué En dicen total en el ustedes? año. ¿Qué dicen? Yo lo tengo anotado como 1 año y 14 días, o sea, 377 días. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, 1 año y 10 días, yo también. ¿Alguien más que aporte? 370 días. A mí me da 371. A nosotros nos falta uno, vino. Porque no te juegues. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Unos 370 días. Bueno, perfecto. Son diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Bueno, 156 días es la respuesta correcta. Es lo que tuvo la familia de Noé en el arca. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga, por favor, para hacer? Aproveche porque este es el momento. Acá es donde nos podemos sacar todas las dudas. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, la mandé por Diego. Adelante, Juan Cruz, decime. A mí me quedó picando un comentario en la anterior clase. Habías hecho la pregunta de con quién hablamos dentro de nuestra mente. Y bueno, cada uno dio su respuesta, pero tu respuesta correcta fue que hablábamos con uno mismo. Entonces, yo discrepo y puedo estar equivocado, pero creo que no podríamos probar a todos, que todos hablen con uno mismo, porque también tenemos comunión con Dios, de Cristo, por la herencia del Espíritu Santo. Entonces hablaríamos con uno mismo y también con Dios. ¿Alguien está? Perdón, mutéense, por favor, si no van a intervenir. Por favor, mutéense. ¿Eso es todo, Juan Cruz? Sí. Eso. Perfecto. Yo lo tomé como un ejemplo, por eso mencioné que es un antropomorfismo, es decir, atribuirle a Dios sentimientos humanos. Fue simplemente un ejemplo. Ahora, no lo digo yo, lo dice la psicología. La mayor parte del tiempo hablamos con nosotros mismos. No lo digo yo, está explicado en la psicología. ¿Sí? Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a los salmistas, por ejemplo, o el salmista. El salmista hablaba consigo mismo y hablaba con Dios. ¿Cómo me presentaré delante del Señor? Por ejemplo, decía, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? ¿Y cuándo me presentaré delante de Dios? Después el salmista dice, bendice alma mía Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Es decir, hay un diálogo interno con el alma para con Dios. Así que es algo que es puramente humano. O sea, y también el ejemplo del hijo pródigo, cuando iba repitiendo todo el tiempo, iré a mi padre, le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, ¿no? Es algo que hacemos los seres humanos permanentemente. También tenemos comunión con Dios, obviamente, ¿sí? Pero no las 24 horas tenemos comunión con Dios. También el salmista
cuando decía esto, también tenía pensado cuándo voy a darle de comer a las vacas o a darle de agua a los animales. O sea, un diálogo interno que tenemos todos los seres humanos. O sea, cosas cotidianas que a veces no son necesariamente que estamos pensando permanentemente en el Señor. Porque nos ocurre eso. Tenemos un tiempo de intimidad con el Señor, pero la realidad es que no necesitamos las 24 horas tener la comunión con el Señor, porque no es Dios como antes, que estaba con su pueblo, sino que ahora Dios está en su pueblo, es decir, está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí, la mayor parte del tiempo en realidad estamos con la carne. Bueno, mente y claro, en realidad, pero la carne crucificada es lo que el apóstol Pablo enseña. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo, no lo vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Siempre esa dualidad va a estar en el ser humano. Es decir, la parte humana y la nueva criatura. De acá que nos muramos, siempre permanentemente va a estar esa dualidad y esa lucha interna. La tenía el apóstol Pablo, imagínate, no la vamos a tener nosotros. También el salmista iba al baño, no lo dice la Biblia. Pero, o sea, hay cosas que no todo está revelado en la Biblia. Pero el sentido común dice que era tan humano como nosotros. ¿Vas a la cancha, Juan Cruz? Sí. Bueno, ¿qué te pasa en la cancha? ¿Te enojas con el árbitro o no? No, trato de no enojarme, no, igual sí. Bueno, tenés que orar por mí entonces. Te pido por favor que ores por mí. Esa parte humana la vamos a seguir teniendo. El punto es que seamos conscientes de que esa lucha interna va a estar siempre en nosotros, pero tenemos que llevar siempre nuestra humanidad a Cristo, ¿sí? Y que tenga que prevalecer Cristo, porque Cristo está en nosotros, esperando manifestarse. Por eso dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ese diálogo interno, nosotros tenemos diálogos internos permanentemente todo el tiempo. Así, si vos enseñás en la facultad Derecho Penal, vos no estás pensando en el Señor todo el tiempo. Estás pensando en lo que tenés que decir, estás enseñando Derecho Penal. Y si das 6 horas de Derecho Penal, por ejemplo, estás pensando en esa materia, no en el Señor. En el Señor te ayuda, te inspira, ¿sí? Para que vos puedas hacer lo cotidiano, lo de todos los días. Pero todo está basado en un diálogo interior que tenemos todos los seres humanos. Perdón, ¿sí? ¿Te contesté? ¿Pensás? ¿Te quedaste conforme? Sí, ya anoté respuesta. Bueno, perfecto. Bueno, y vamos con las generaciones de Sem y Abraham, porque ahora salimos del capítulo 11 y nos metemos en el capítulo 12 de la Biblia, que es uno de los capítulos más importantes, porque relata ¿qué cosa? El llamamiento de Abraham, ¿no es cierto? El llamamiento de Abraham es el acontecimiento, o uno de los acontecimientos más importantes del Antiguo Testamento. Y aquí se pone en marcha, en realidad, el plan de redención. Dios trató en la antigüedad, con los antediluvianos, con los postdiluvianos inclusive, que iba creciendo la civilización, iba siendo muy avanzada, pero por más que fuera en avance la civilización, iba en contra de los planes de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios decide ahora llamar a un hombre, ¿para qué? Para formar una familia, para que a partir de esa familia se estableciera una nación. Una nación que va a ser la portadora de la ley de Dios, de los estatutos, de los principios. ¿Por qué? Porque se seguía trazando la línea mesiánica. Desde Set, el sustituto, y sobre todo y fundamentalmente de Sem, recuerden los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cam fue producto de algo que cometió en contra de su padre, viendo su desnudez. Recuerden que la descendencia de Cam, no Cam, sino su descendencia, fue maldita, fue maldecida. Entonces ellos iban a estar a la suerte de ser siervos de sus hermanos. Eso es lo que heredó esa raza, esa línea. Jafet somos todos los gentiles.
los que pertenecemos a la línea de Jafet. Y la línea semítica es la línea por donde vendrá el Redentor. Es la línea de Abraham y ahora... Y aquí comienza la historia de los patriarcas. Básicamente comienza la historia de los patriarcas. Miren, 11 capítulos utilizó Moisés para mostrar cómo se relacionaba con la humanidad. Y 39 capítulos va a tomar ahora para trazar y establecer una familia, un pueblo, y de dónde vendrá el Redentor. En realidad es hasta José. Lo continúa en el Éxodo Moisés, pero comienza el plan de redención ahora en una familia, en la familia de Abraham. Cambia los métodos para fundar una raza escogida. ¿De dónde lo llama Dios a Abraham? Bueno, es una localidad que hemos leído muchísimo nosotros. Vieron geografía ustedes, ¿no? Así que yo no voy a ahondar demasiado en los detalles de los lugares, pero en geografía bíblica vieron donde estaba Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, Babilonia, es la zona de Irak hoy, ¿no? Donde hoy pertenece a Irak. Bueno, de esa zona, Ur de los Caldeos, 225 kilómetros al sudeste de Babilonia, se calcula que tenía una ciudad con una población de unos 24.000 habitantes, una ciudad próspera, civilizada. Y Dios llama a la familia de Abraham, y a lo mejor la familia de Abraham y Abraham servían a otros dioses, porque dice Josué en 24, versículo 2, al final del libro de Josué dice: vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río. En esa frase, del otro lado del río, viene el significado de hebreo. Hebreo significa eso, del otro lado del río. ¿De qué río? Del Éufrates. Recuerden que ahí está Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, pero del otro lado del río, es decir, del Éufrates, es donde viene Abraham, de Ur de los Caldeos. Por eso el término hebreo significa del otro lado del río. Y dice: vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río. Taré, padre de Abraham, y Nacor, dice Josué, servían a dioses extraños. Vale decir que tanto Abraham como su familia fueron influenciados por el paganismo, por esa sociedad y esa cultura politeísta. Ahora, miren qué interesante, que cómo es, ustedes leyeron, ¿no? Estuvieron leyendo, cómo es la forma en que Dios se revela a Abraham. Lo llama en el capítulo 12, ¿no? Le da 3 trascendentales promesas. Pero ¿cómo es que Dios se revela a Abraham? ¿De qué manera? ¿Fue a través de un sueño? No necesariamente. Dice el libro de los Hechos, en el discurso de Esteban, el autor es Lucas, dice que Dios se le había aparecido a Abraham. O sea, que Dios le concedía apariciones, lo que en doctrina llamamos nosotros teofanías, apariciones de Dios. Que son visiones, pastor, y sueños, ¿no? ¿Perdón? ¿Que son visiones y sueños? No. Concretamente son apariciones, por eso es teofanía, apariciones de Dios. Dios es espíritu, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de apariciones de Dios, de manifestaciones de Dios, ¿de quién podríamos estar hablando? De la segunda persona de la Trinidad. De Jesús, de Jesucristo. La preexistencia de Cristo que van a ver ustedes en Armonía de los Evangelios, ¿sí? Porque hay una preexistencia de Cristo, pero también después nace, ¿no? Es el misterio, ¿no?
Y recuerden que ya Cristo estaba en el principio, ¿no? ¿Se acuerdan la relación que había entre Génesis 1.1 y Juan 1.1? Que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿no? Bueno, entonces no es descabellado, no es raro para nosotros, en nuestra teología, en nuestra manera de entender la espiritualidad, que Cristo se estuviera apareciendo a Abraham en persona. Por eso dice Lucas en el libro de los Hechos que le concedía apariciones. Bueno, entonces Dios usa la familia de Abraham, o Abraham, para establecer una familia y para instalar la fe en los hebreos, lo que va a ser Israel después, a partir de los patriarcas. Las tres grandes religiones monoteístas toman como reverencia y como referencia a Abraham, las tres religiones monoteístas. Esto es importante: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, ¿no? Por Pastor, eso, sí, puede ser que en el 11, antes que nos vayamos del tema, cuando usted habla de que Jesús también se aparecía, en el 11:7 también dice la palabra, ahora pues, descendamos y confundamos, y estaba hablando también la Trinidad, cuando estaba hablando de la Torre de Babel. claro, lo mencioné la otra vez también, sí, porque cuando Dios habla consigo mismo, ¿no? Un poquito, es antropomorfismo esto, ojo, no. Vieron que dice que Dios se olvidó, cuando dice Dios, no es que Dios tiene Alzheimer, o cuando dice Dios le dolió en su corazón, no es que Dios tenga taquicardia, ¿no? Es antropomorfismo, quiero decir. Claro, cuando dice hagamos, descendamos, es la Trinidad, ¿sí? Dios no consensúa con ángeles. Vamos con la Biblia, entonces llama a Abraham el padre espiritual de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3. Y miren qué interesante, sumamente interesante. Solamente a Abraham se lo llama amigo de Dios. Solo a Abraham se lo menciona como amigo de Dios. Santiago 2.23 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Podrías repetir el versículo de Santiago? Santiago 2.23. Bueno, vamos con el llamamiento de Abraham, ¿no? Dios lo llama en el capítulo 12 y le hace promesas que son promesas trascendentales, promesas que llegan a nosotros hoy. En principio, heredarán, le dice, la tierra de Canaán. Lo segundo, son tres las promesas trascendentales. Lo segundo, llegarían a ser una gran nación. Y esto implica más que una población numerosa. Y la tercera parte de este llamamiento y de esta promesa tiene que ver que por medio de ellos serían benditos todos los linajes de la tierra. Y esta es la promesa mesiánica. Por eso tiene que ver más con lo espiritual que con lo numeroso, con cantidad. Bien, es interesante. La Biblia menciona a sus personajes. Es el patriarca por excelencia, Abraham. Bueno, por algo se lo llama padre después de multitudes. Pero los revela tal como son, con sus luces y con sus sombras. Y toda promesa, saben ustedes, está sujeta a ¿qué cosa? Toda promesa está sujeta a obediencia. Y esta es la dinámica. Miren, en Génesis no 12, sino en el 11:27 aparece algo que es revelador para nosotros. Y habla acerca de las generaciones de Abraham. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré es el papá de Abraham. Taré, papá de Abraham, engendró a Abraham, Nacor y Harán. O sea que eran tres hermanos. Los hermanos de Abraham eran tres hermanos. Y Harán engendró a Lot. ¿Lo tienen a Lot?
Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, es decir, murió en Ur de los Caldeos, ni siquiera pudo salir. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán. Es decir, que Nacor, el hermano de Abraham, se casó con su sobrina, ¿sí? La hija de Harán, que murió en Ur de los Caldeos. Y da datos adicionales que son importantes para nosotros acá. Dice, más Sarai era estéril, no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y acá viene un dato sumamente importante. Y vinieron hasta Harán. Ese lugar, Harán, fue puesto en honor al hijo que murió en Ur de los Caldeos. Ustedes seguramente lo vieron ya en geografía, ¿no? Que se menciona Padán Harán, se conoce como Padán Harán posteriormente, pero es Harán acá. Y dice, y se quedaron allí el 31 y el 32 del 11, dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora, note un dato adicional, cómo la edad del hombre comienza a descender, ¿no? Como ya los hombres comienzan, la humanidad comienza a vivir menos que los longevos, ¿se acuerdan de los antediluvianos? 600 y pico de años, 300 y pico, 900, ¿sí? Ahora hay un descenso en la edad del ser humano. Entonces dice que tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, a Harán, su hijo, pero lo interesante es que es este dato, dice, y se quedaron allí. Acá hay un problema con este versículo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? El problema lo mencioné. Se quedaron allí. Claro, quedarse y no salir a fructificar. Se quedaron en el medio de la ruta. Ellos tenían que ir hasta Ur de los Caldeos. Y se quedaron allí. Y ahí murió Taré, el papá de Abraham. Y esta es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Pues quedarse en el medio es lo peor que le puede pasar a un cristiano que tiene un llamado. No te podés quedar en el medio. Si te tirás una pileta, te quedás en el medio, corres el riesgo de ahogarte. Si tocas fondo, podés subir a la superficie. Pero si te quedás en el medio y no sabes nadar, o no tenés la suficiente aguante para mantenerte a flote, es sumamente peligroso. Por eso no es buena la mediocridad. La mediocridad es en contra de la esencia del cristianismo. Un cristiano mediocre siempre va a estar condenado al fracaso. De hecho, Dios detesta la mediocridad, porque dice Dios que mejor que seas frío o que seas caliente, porque si sos tibio, ¿qué ocurre? Te va a vomitar de su boca. A Dios no le gusta la cosa mediocre, la mediocridad. Así que es sumamente importante que todo lo que hagamos para el Señor, todo, absolutamente todo lo que hagamos, sea siempre lo mejor. Y ya como cristianos no tenemos que pensar entre lo bueno y lo malo. Tenemos que pensar entre lo bueno y lo mejor y lo excelente. ¿Sí? Ya no entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo mejor. Entre lo mejor y lo excelente. Tenemos que ir por ese lado y optar por esas opciones. Bien. Sin embargo, entonces Abraham acudió al llamado del Señor y siguió hasta donde tenía que ir. ¿Por qué? Porque vio la promesa. Vio la promesa. Es interesante porque Abraham fue sometido a diferentes pruebas. Porque la vida de fe, como dice Pablo Hoff, consiste en una vida de obediencia y de separación. O nuestra fe nos separa del mundo, o el mundo... Cuando se habla del mundo se habla de sistema, no se habla del planeta Tierra, se habla de un sistema que va en contra de los principios y valores cristianos. Entonces nuestra fe nos separa del mundo, o el mundo, sistema, nos separa de nuestra fe.
11:8 de Hebreos dice que Abraham salió sin saber dónde iba. Eso es fe, ¿no? Eso es fe. Por eso se lo llama a Abraham como el Cristóbal Colón del Antiguo Testamento, que salió, bueno, sin saber dónde iba. Ahora, ¿fue obediente Abraham? Leyeron, ¿no? ¿Leyeron los 10 capítulos? ¿Fue obediente? A criterio de ustedes, ¿fue obediente en realidad Abraham o no fue obediente? No. Se adelantó los planes. La Media. obediencia o la verdad o la media verdad, ¿es verdad? ¿O la media obediencia es obediencia? No. No. No, porque no es completo. Y es una especie de mediocridad también, ¿no? Bueno, en principio la primera prueba fue que se llevó a su padre y a su sobrino Lot. ¿Qué le había dicho Dios en el capítulo 12 en el llamamiento? Deja tu parentela. Que dejara su Que dejara parentela. la parentela. Dejar su tierra, su patria y su parentela, ¿no? Pero lo vio el sobrino y dijo, mira, no lo vamos a dejar al Lot, pobrecito solo. Acá se quedó encima sin papá y encima lo vamos a dejar acá solito. Lo traemos con nosotros al Lot, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y el papá qué tenía que hacer ahí? ¿Qué tenía que hacer? Encima el viejo se quedó en el medio, ¿no? Taré, dijo, me taré, y se quedó ahí. O sea, la vida de Abraham va a ser ahora de un peregrino y un extranjero, una tierra donde él no conoce. Y hay un principio de fe muy fuerte, muy importante, pero en realidad la obediencia no fue una obediencia completa, fue una obediencia media, porque se llevó a quien no se tenía que llevar. En realidad él no fue dueño nunca de lo que Dios le prometió, salvo la parcela de su sepultura. Por eso también tenemos que reconocer que fue un hombre verdaderamente de fe, porque él no pudo ver con sus ojos lo que Dios le había prometido. Llega a Siquem, esa fue su primera parada, en el encinar de More, y Dios se le aparece otra vez a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abraham tenía un modus operandi. ¿Qué hacía Abraham? Donde llegaba, ¿qué es lo que hacía? Erigía su carpa y edificaba un altar. Exactamente. Esa era una constante de Abraham. Su carpa para establecerse en el lugar, pero nunca sin antes el altar. Donde fuera Abraham, levantaba la carpa y erigía el altar. Esta es una enseñanza hermosa para nosotros. Es decir, que si cualquiera lo rastreaba a Abraham o lo seguía, ¿cómo se daba cuenta que por ahí pasó Abraham? Por el altar. Exactamente, exactamente. Mire qué buena enseñanza para nosotros, para que la gente nos conozca a nosotros. Qué lindo que la gente diga, por acá pasó tal persona, fulano de tal. Luis Romero pasó por acá. Ana María pasó por acá. ¿Por qué? Porque dejó algo, dejó un rastro. Edificó un altar. Invocó su presencia. Algo cambió en la atmósfera. Algo pasó. ¿Vieron? No sé si les pasa a ustedes. ¿Vieron cuando viene una persona y cambia la atmósfera del lugar? ¿No se dieron cuenta? Bueno, algunos la empeoran, ¿no? La gente dice, ¿para qué vino? ¿No? Mejor, ¿para qué te traje? ¿No? ¿Para qué apareciste? Pero otras personas es como que le cambian la atmósfera al lugar, porque inspiran algo diferente al resto de los que están ahí. Pero no es porque sea una persona especial o porque sea bueno, porque tenga carisma, es porque la presencia del Señor está dentro suyo. Y el Señor dijo que nosotros, cuando pisemos, donde pisemos, iba a ser, ¿qué cosa? Santo. Exactamente. Exactamente. Bueno,
Entonces, bueno, la primera prueba no fue aprobada porque se llevó parte de su familia, que no tenía que llevarse a parte de su familia, porque Dios le había dicho que dejara a su parentela. Y la segunda prueba tiene que ver con el hambre. Capítulo 12, del 10 al 20, habla acerca de que había un hambre en la tierra y ¿qué hace? ¿Qué hace Abraham? Desciende a Egipto. Miren qué palabra interesante, descender a Egipto. Y el término es muy revelador. Sansón descendió a Timnat, y se interesó por una filistea. Jonás descendió a Jope para ir ¿a dónde? A Tarsis. O sea que descender muchas veces está relacionado a qué cosa? A la desobediencia. Entonces, ahora Abraham desciende a Egipto. Dios nunca le dijo que descendiera a Egipto. El problema de Abraham en realidad fue abandonar el lugar del altar. Porque no hay registro que Abraham edificara altares en Egipto. Entonces, cuando nosotros dejamos el lugar del altar, es peligroso. Es sumamente peligroso. Entonces, ustedes conocen la historia porque la leyeron. ¿Qué hace Abraham? Le dice a Sara, o a Sarai, mejor dicho, bueno, vamos a decir que vos sos mi hermana, porque vos sos muy linda y, si, digamos, saben que sos mi esposa, me van a matar a mí. Así que, vos arreglate, o sea, hacé la tuya. Lo importante acá es que yo salve mi pellejo porque mi vida está en peligro, ¿no? O vas a ser codiciosa para los egipcios, entonces vamos a decir que vos sos mi hermano, ¿no? Y en realidad, ¿era una verdad o era una mentira? Una mentira. Una Mentira. verdad media. No, Claro, era verdad. Era su media armada. claro, exactamente. Era hija del padre, pero no hija de la madre. Bueno, las consecuencias de este capítulo nos dicen muchísimo, pero por las consecuencias que van a tener a largo plazo. Salió avergonzado porque fue descubierto, pero con muchos bienes, presentes, siervos, criadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey, al ver que venía un juicio sobre él, lo echó literalmente y le dio bienes para apaciguar, porque la creencia era que apaciguar a los dioses que traen el juicio, y le dio muchísimos bienes. Ya Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía bienes. Ahora se incrementaron. Pero entre esos bienes, ¿quién vino? Viene Vino alguien la que le va a traer serios problemas, una mujer que le va a traer serios problemas. Es Agar, la sierva egipcia, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Todos los bienes son una bendición para nosotros? ¿Deberían ser una bendición para nosotros? ¿Toda prosperidad No. toda prosperidad realmente nos hace bien? Y no, a Sí, veces sí. no, profe. Fuera del propósito de Dios, creo que no. No. Exactamente, esa es la clave. Rosana dijo, creo que la clave. Siempre que sean en la voluntad, en el marco de la voluntad de Dios, siempre, siempre. Siempre que esté Dios en el asunto, siempre va a ser una bendición. Porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que salen de Egipto y comienza a haber un altercado, un desencuentro entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿no es cierto? Porque habían incrementado su patrimonio, tenían más ovejas, más ganado, no había tanta agua, no había tanto pasto
pasto para el mantenimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a haber altercado entre los pastores de uno y de otro. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Somos hermanos, dice, somos familia. Claro, ¿cómo vamos a estar disputando exactamente por los recursos? Y Abraham, como era generoso y por ser el mayor, él podía haber elegido lo que él le parecía, le dio a optar a Lot que él eligiera. ¿Y qué eligió Lot? Lo mejor de la llanura, ¿sí? Y ese elegir con ojos humanos y con muy poca sensibilidad espiritual, lo llevó ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Sodoma y Gomorra. Exactamente. Es decir, que en vez de pegarse a su pariente que tenía relación con Dios, que podía llegar a ser su mentor, su guía, su referente, eligió con ojos humanos. Y la verdad es que hay gente que a veces actúa así, porque mira simplemente con ojos humanos, pensando que lo mejor está detrás de los recursos económicos y no detrás de a lo mejor de alguien que puede llegar a ser un verdadero referente, una verdadera ayuda, un verdadero apoyo, que de hecho se podría haber enriquecido como Abraham, pero eligió con ojos mundanos, ¿no? Entonces el capítulo 14 habla de la liberación de Lot. La ciudad donde estaba fue atacada, fue tomado prisionero. Canaán estaba muy poblada en esa época ya, había ciudades-estados, gobernados por jeques, señores locales. Y cuando Abraham se entera de que su sobrino había sido tomado por rehén, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Toma gente y lo... Sí. Bueno, claro. Yo les digo lo que yo hubiera hecho, humanamente. Que sembró, ¿no es cierto? O sea, eligió, bueno, él se buscó ese destino, ¿no es cierto? Que se tenía Él que se la arreglar buscó. solo, una cosa así. Claro, ya es grandecito, ¿no? El sobrino ya es grandecito. Él podía haberse quedado al lado mío. Él podía haber sido mentoreado por mí. ¿Y qué hizo? Eligió lo que pensó que era lo mejor y ahora está en problema. Que se arregle. Que se arregle, ¿sí o no? La mayoría de nosotros hubiera, pero no digan que no, porque... ¿Sí? Pero no, Abraham no era así. Abraham era un hombre generoso. Sumamente generoso. Toma 318 hombres criados y va en busca de él, con la alianza de los amorreos. Persigue a los invasores y recupera, o mejor dicho, libera a su sobrino y toma un gran motín, porque es un asalto nocturno. Aunque Abraham era rico, desde cuando salió de Aram, ahora imagínense, se volvió a enriquecer en Egipto y ahora con este botín, pero durante el regreso ocurre algo algo sin precedente, porque fue a recibirlo a Abraham un personaje muy peculiar, que es ¿quién? ¿Quién es? Melquisedec. Entonces dice la escritura, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, se repite otra vez, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, tercera vez, que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Es el primer registro que existe sobre los diezmos en la escritura. Y es antes de la ley.
es antes de las ordenanzas. Y se sabe muy poco acerca de este personaje, Melquisedec, y se trata de una de las figuras proféticas más extraordinarias de Cristo. Algunos creen incluso que era el mismo Señor. ¿Por qué? Por el nombre y la posición. Dice, significa Rey de Justicia, Rey de Salem, paz, de ahí donde viene después Jerusalén, sin genealogía. Entonces, por sus características, se cree, algunos piensan que podría ser otra teofanía o Cristo mismo. Y simboliza el sacerdocio perpetuo. Porque está hablando de sacerdocio perpetuo, pero ni siquiera el sacerdocio todavía estaba establecido. Así que es un sacerdote anterior al sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Lo que ocurre acto seguido es muy interesante, porque Abraham fue tentado por el rey de Sodoma a aceptar el botín. Botín que le correspondía. La costumbre decía que el que ganaba la guerra, la batalla, se quedaba con el botín. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo algo muy simbólico, alzó sus manos a Jehová, Dios Altísimo, y acá comienzan a aparecer los nombres de Dios. ¿Vieron? Jehová, Elohim, el Dios que me ve, como vamos a ver después con Agar, y aparece ahora el Elión. El Elión es otro de los nombres dados a Dios. Aparecen muchos nombres. En realidad no es que el hombre le ponga nombre a Dios, sino que los nombres de Dios son características de su revelación, de su carácter, y hablan mucho acerca del momento en que se revela el nombre, sus características, ¿no? Bueno, dice entonces a Abraham, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada para que digas, yo enriquecí a Abraham. Miren qué enseñanza acá, ¿no? Otra enseñanza muy, muy, muy profunda, muy interesante, acerca de la dependencia de Dios. Es decir, renunciar a cosas que el mundo nos ofrece para que en realidad se sepa y sea un testimonio vivo de quién es el que nos enriquece a nosotros, quién es el sustento, quién es el que nos da el sustento, los recursos, quién nos sostiene. ¿Vamos bien por acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Una pregunta, Pastor, pero no la quise interrumpir, pero ya se salteó. Que es algo mío, pero quiero a ver si estoy en lo correcto, porque si bien usted está pasando por alto quizás muchas cosas, pero en una parte cuando Abraham entra a Egipto, que miente a medias por el tema de su mujer, al final del relato decía que vinieron plagas y que el faraón como que se dio cuenta y le dijo, bueno, andate a Egipto, toma a tu mujer y toma tu ganado y te vas. Mi pregunta personal, digo, si quedó registrado, el faraón dijo, anoten todo lo que pasó, ¿tiene algo que ver después más adelante cuando las plagas vuelven a pasar, pero más adelante con Moisés? Digo yo, ¿está relacionado o es algo mío, algo personal? Digo yo, si ya tuvo plagas por haberse metido en contra de un hijo de Dios y más adelante lo vamos a volver a ver, o nada que ver. Son diferentes plagas, ¿Por qué? Porque en realidad las plagas que vamos a ver en la liberación del pueblo de Israel son plagas que son ataques directos a las deidades egipcias. Al Nilo, por ejemplo, era considerado un dios, el río Nilo era considerado un dios, entonces el golpe, cuando el Nilo se convierte en sangre, es un golpe al dios Nilo, no solamente a los egipcios.
a la fuerza de la naturaleza, por ejemplo. Cuando hay tinieblas sobre Egipto, bueno, ellos adoraban al sol, Ra. Ra era el dios sol para ellos. Así que es un golpe, no solamente a Egipto, sino más que a Egipto, es a los dioses que ellos adoraban. Y acá no tiene que ver con eso. Acá es simplemente por una liberación Perfecto. para Abraham. Bueno, vamos con el capítulo 15, que es sumamente importante porque acá Dios hace pacto con Abraham en el capítulo 15. Dice, después de estas cosas, o sea, después de lo que ocurrió, ¿no? Después de todo lo que ocurrió, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Vieron? Acá es diferente, acá no es una aparición. Acá es la palabra en visión. Diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera. ¿Cuál era el temor de Abraham? Pues Dios le dice, no temas. Acaba de ganar una batalla formidable con 318. La descendencia. Exactamente. La descendencia, porque ahí lo dice Abraham, siendo yo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, este Damasceno, miren que Damasco era antigua, ¿no? Es un hombre de Damasco, ¿sí? Miren qué ciudad más antigua, de la época de Abraham. Este Damasceno, Eliezer, va a ser, entonces, mi heredero. Y Jehová le dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Y lo llevó afuera, y acá hay algo muy simbólico. Lo sacó de la situación. Lo sacó del encierro. ¿Vieron cuando nosotros a veces estamos abrumados, afligidos, y nos encerramos en nosotros mismos? Y a veces por los problemas y las situaciones nos encerramos y nos enfrascamos y no podemos salir de esa situación. Bueno, Dios a veces lo que tiene que hacer es sacarnos del lugar, de la situación. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que Él va a hacer. Lo sacó de esa situación. A veces, bueno, Dios tiene que hacer eso. Dice, mira los cielos y contá las estrellas si podés. Así será tu descendencia. Estoy parafraseando, ¿eh? Así será tu descendencia. Yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Dice, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? De heredar, quiero decir. Entonces acá Dios le pide ofrendas. ¿Qué le pide? Animales. Recuerden la concepción de ofrendar animales, el derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para establecer el pacto. Entonces, parte de los animales, puso una mitad enfrente de otro. Yo los voy relatando así porque ustedes ya lo leyeron, doy por sentado que ya lo leyeron, ¿sí? Y, o sea, las aves, una enfrente de otras. Perdón, de los animales menos las aves, quiero decir. ¿Y quién pasa por en medio? ¿Quién pasa por en medio de las ofrendas? Por en medio de los cadáveres. ¿Quién pasa? En forma de Dios uno. mismo. Claro, pasa Dios por en medio, en forma de horno humeante. Y esta es una confirmación, que según las costumbres de esa época, que los pactantes pasaban por el medio de las víctimas, de los animales, demostrando que si no cumplían con el pacto, el que no cumplía era cortado en pedazos, como los animales. Pero en este caso, Abraham no pasa Dios por el medio. Es decir, que es un pacto unilateral. Humanamente pasaban los dos pactantes. Espiritualmente es solo Dios pasando por el medio. ¿Por qué? Es un pacto un pacto divino. Lo que quedaba era simplemente que Abraham creyera, confiara en el pacto, creerlo y aceptarlo.
Ahora, de todas maneras, el cumplimiento de este pacto no iba a comenzar hasta que los descendientes de Abraham no estuvieran en tierra ajena 400 años. Eso se va a plasmar después en Egipto, ¿no es cierto? Pero Abraham seguía entonces sin descendencia. Y como seguía sin descendencia, y ustedes seguramente saben lo que es la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Una desesperación. Pensar demasiado. Y todo rápido. Quiero todo rápido, ya. Las Claro. preocupaciones del porvenir. Es de el lo que se estrés espera. desmedido. Controlar lo que va a venir. Exacto, Ruth, perfecto. Es el estrés desmedido por lo que viene por delante. Es esa cosa que no podemos controlar. Es algo que está, que muchas veces está fuera del alcance nuestro. Es puramente humano, puramente humano. Y una de las pruebas más difíciles que tuvo que soportar Abraham y Sara fue la espera de un hijo. ¿Por qué? Ella estéril y ella un hombre. Cuando Dios lo llama a Abraham, ¿cuántos años tenía? 75, creo. 75 años cuando Dios le promete una descendencia. Recuerdan que las promesas están sujetas a qué cosa? A la obediencia. A obediencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Sara? Sara dice, esta matriz ya no tiene vuelta atrás, el tiempo pasa, entonces trata de ayudar a Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace para ayudar para que se cumpla la promesa? Le presta a su esclava a Abraham. Claro, claro. Dice, viejo, mira, tenemos la esclava, que la tenemos, vino de Egipto. ¿Por qué no te llegás a ella, la conoces? El término conocer no dice, pero se entiende, ¿no? Es intimar sexualmente. ¿Por qué no te llegás a ella? Y según la ley de aquella época, una esposa estéril podía tomar a una sierva como mujer para reconocer a esos hijos como suyos. Entonces, ¿qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Dice, mira, vieja, vamos a orar, ¿no? Vamos a preguntarle al Señor si es lo correcto. Bueno, esperemos una señal de parte de Dios, ¿no? ¿Sí o no? No, en ningún momento encontramos eso. Bueno, Agar queda embarazada, que era lo normal, porque no era estéril, como Sarai. Y una vez que queda embarazada, la situación se vuelve caótica en la familia. Comienza la envidia, los roces en el hogar. Hasta que Sarai quiero decir, estalla y Abraham le dice, ¿qué cosa? Tu sierva está en tu mano, hace lo que te parece. Y como Sarai la hostigaba y la hostigaba y la hostigaba, ¿qué hace Agar? Huye y va ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Se le aparece el ángel de Jehová otra vez, la segunda persona de la Trinidad. Dice, el ángel de Jehová la encontró en una fuente y le dijo, ¿de dónde venís? Como si no supiera, ¿no es cierto? Huyo de delante de mi señora, y le explica. ¿Y qué le dice el Señor? Volvete a tu señora, ponete sumisa bajo su mano. Y le dice el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y acá inferimos, por supuesto, que un ángel no puede dar descendencia. Por eso se entiende que es la segunda persona de la deidad, es Cristo, que le promete y le dice que la descendencia va a ser una multitud. Una multitud. Le dice, has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás, hasta le dice el nombre, Ismael. Será hombre fiero, la traducción es guerrero.
Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres el Dios que ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Bien, ¿quién era Ismael? ¿O quién vino a ser Ismael? Hijo de Abraham y de Agar. ¿Quién vino a ser? De Ismael va a venir la raza árabe, la descendencia árabe. Entonces, el conflicto que comenzó en el seno familiar, escuchen, y lo saben seguro, se trasladó a nuestros días. Porque árabes y judíos hasta hoy, no en su totalidad, pero en términos religiosos, no se pueden ni ver. Han sido y serán naciones antagónicas desde el principio. ¿Por qué? Por una mala decisión de un hombre y de una mujer. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿puede hipotecar el futuro una persona por las malas decisiones? Sí. Aunque parezcan buenas y aunque parezcan nobles. ¿Quién no quiere un hijo en la familia? Claro que sí, claro que sí. Esta decisión o esta mala decisión, aunque fue bendecida por Dios, porque Dios bendijo y Dios bendice a la nación árabe, la ha bendecido y los árabes espiritualmente, pero también económicamente, son dueños de muchísimas empresas, de clubes de fútbol, sus yacimientos. Es decir, Dios los bendijo de una manera notable, extraordinaria, por ser hijos del patriarca. Y además de recibir una bendición, que no es la bendición espiritual por la cual vendría la familia, de donde vendría el Mesías, pero sí también una bendición sumamente importante. Bueno, Agar dio a luz a Ismael, era Abraham de 86 años. A la edad de 86 años, Sí. nació entonces Ismael. Pero la cosa no va a terminar ahí porque la cosa se va a tornar mucho más caótica, sobre todo cuando nace el hijo de la promesa, el heredero real de la promesa. Y noten lo relevante, lo importante que es la familia para Dios. Es decir, una familia bendecida por Dios, bien estructurada, que busca permanentemente la voluntad de Dios, es una familia que se podría llamar exitosa. Obvio que le ocurren cosas porque van a ocurrir cosas, pero muchas veces con decisiones se puede hipotecar el futuro de la familia y en este caso de dos naciones. Vamos con el capítulo 17. Después del pacto, en el capítulo 15, Dios ahora lo que va a hacer es confirmar este pacto. Y lo va a sellar. ¿Cómo lo va a sellar? ¿De qué manera? De dos maneras. Dios le va a cambiar el nombre a ellos y con un rito muy importante que es la circuncisión, que es lo que se practica hasta ahora los judíos ortodoxos. Abraham había salido de Harán, 75 años, como dijimos, ahora tiene 99. Estamos en el capítulo 17 y ya Abraham tiene 99. Es decir que ahora ya estaba pensando en Ismael como el hijo de la promesa, el hijo prometido, aunque le había hecho un pacto en el capítulo 15, pero ahora Dios se le aparece nuevamente, le concede otra aparición en este capítulo, en el 17, para confirmar el pacto, y se revela ahora con otro nombre, como El Shaddai, que significa poderoso para hacer todo lo que prometió. Mire qué significativo esta revelación del nombre de Dios.
y le dice, anda y sé perfecto delante de mí. Perfecto significa íntegro, entero, intachable. Y esta era la condición para que el pacto se cumpliera, ¿no es cierto? Entonces estas dos señales tenían que ver con el cambio de nombres. Ya Abraham no se iba a llamar solamente Abraham, sino que iba a ser Abraham, ¿no? Como lo conocemos nosotros, con H-A, Abraham. Mira vos. Que significa Padre enaltecido. Gracias por el... Padre enaltecido o Padre de multitud. Y Sarai se le acorta el nombre por Sara. Ya no es Sarai, sino que es Sara. No cambió mucho el sentido, pero la elevó a una mayor dignidad. ¿Qué es esa circuncisión? ¿Cómo es la práctica de la circuncisión? Bueno, es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar total o parcialmente el prepucio de los hombres, ¿no es cierto? Y aunque la circuncisión era una práctica que hacían otros pueblos de la antigüedad, igual que el diezmo y la circuncisión eran ya practicados por otros pueblos. Se da como una señal de pacto entonces entre Dios y su pueblo, no solamente en Abraham, sino que además toda la descendencia de Abraham, es decir, los que van a identificarse con Dios y seguir a Dios, se van a tener que circuncidar. De hecho, los profetas... ¿Perdón, alguien hizo alguna pregunta? ¿Alguien preguntó algo? Ya deja. Por favor, mutense, así no nos confundimos. Los profetas hablaron acerca de la circuncisión, pero hablaron acerca de la circuncisión del corazón, porque después terminó siendo simplemente un rito, una religiosidad, ¿no? Decían de oídos, circuncisión del corazón y de los oídos. No servía de nada el rito, sino estaba acompañada de fe y de obediencia. Ahora, cuando Dios le dice que Sara va a tener un hijo, ocurre algo muy interesante acá, en el capítulo 17. ¿Saben qué hace Abraham? Se ríe. Abraham se ríe. ¿Por qué se rió Abraham? ¿Puso en tela de juicio la capacidad de Dios? ¿Su capacidad reproductiva? ¿O la de Sara? ¿Le faltó respeto a Dios? ¿Por qué se ríe Abraham? Probablemente de felicidad, ¿no es cierto? Porque es la confirmación de algo que como que se venía perdiendo. El tiempo pasaba y ahora está confirmado. Es como una renovación a la esperanza, a la fe. Y se ríe. Se ríe. Dios denomina a lo que es como lo que no es, como si ya fuese hecho. Por eso creyó, por eso circuncidó a todo varón en la casa. Tuvo fe, tuvo confianza. Mi pacto, tu descendencia después de ti por generaciones será por señal. A la edad de 8 días, el nacido en tu casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero, el incircunciso, será cortado del pueblo, ha violado el pacto. Es decir, si no cumplen con este rito, no pertenecen al pueblo, no pertenecen al pacto. Bueno, dale con Adán. Abraham, de 99 años ya, e Ismael, de 13 años, fue cuando el niño fue circuncidado, los 13. Pero la observación tenía que ser a los 8 días. Bueno, un año pasó de la risa, de la confirmación del pacto, un año pasó de la risa de Abraham a la risa de Sara. Porque en el capítulo 18 tenemos un episodio muy interesante, muy lindo. Es un hermoso relato de cómo el patriarca y su esposa reciben, hospedan a ángeles.
llegan estos ángeles, el recibimiento, el agasajo, hace que los reciban y pide a Sara que cocine algo, ¿no? Pan para los invitados. Prepararon un becerro, comieron, y mientras comían le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? No tu hermana, tu esposa. ¿Y qué dijo Abraham? Ahí anda, en la carpa. Y dijo uno de ellos: volveré a verte en un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba desde la carpa y se rió en silencio. ¿Vieron que a veces las mujeres como que no quieren la cosa, pasan y escuchan? Así como, vieron que a veces es como así, como, ¿no? De casualidad, ¿no? Justo pasaron por ahí y es porque tienen como una especie de radar, ¿no? Una cosa así, ¿no? La mujer tiene visión periférica y tiene una especie de radar que escucha todo, ¿no? Uno le pregunta a un hombre y un hombre... Un hombre a veces no está perdido. Escuchamos todo. ¿No? Escuchamos todo. Justo ella pasaba por casualidad, ¿no? Ahí y justo la oreja se le puso en esa parte de la carpa. Dice que escuchaba desde la carpa y se rió en silencio. No tiró una carcajada, se rió en silencio. Y pensó en su voz interior, hablando consigo misma, dijo: ¿qué cosa? ¿Cómo podría una mujer como yo, estéril y avanzada en edad, volver a tener placer? Sobre todo cuando mi Señor es viejo también. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso puede una mujer como yo, vieja y estéril, tener un hijo? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré en un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso negó: no me reí. Sí te reíste. Es precioso este pasaje. Miren, cuando se perdió toda esperanza, cuando ya no, biológicamente, médicamente, era imposible para ellos. Era imposible. Sí, adelante, Mariela, una pregunta. Te escuchamos, Mariela. ¿O preferís escribirla? Me parece que Mariela había puesto que no podía hablar o algo de eso. Escribila, si querés escribila. Bueno, mientras seguimos. Continúa con un nuevo episodio ahora. Y es un episodio que ocurre en Sodoma y el pecado de los sodomitas. Usted sí, sí, yo la escucho. No la escucho. La verdad que no la escucho, Mariela. Si quiere puede escribir la pregunta, ¿eh? Yo mientras sigo. Lo que ocurre a posterior es que el pecado de los sodomitas había llegado a su colmo. Capítulo 17. Capítulo 17. Ya le digo el versículo. ¿Alguien lo tiene por ahí para confirmar a Mariela, por favor, capítulo 17? Creo que también es el versículo 17. Me parece que sí, ¿no es cierto? Sí, 17. Perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Gracias, muy amable, perfecto. Bueno, vamos con lo que ocurre en el próximo episodio, que es el pecado de los sodomitas que llegan al colmo. ¿Y qué hace Dios? Decide castigarlos. Y acá vemos una faceta de Abraham, que es la faceta de intercesor, ¿no?
Dios había dispuesto y le revela esto a Abraham, que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué Dios le comunicó a Abraham? Recuerden, Abraham fue amigo, era considerado... Claro, dice Sara en silencio, exactamente. Sara se rió en silencio, exactamente. Dios le comunicó el plan que tenía porque justamente Abraham era amigo de Dios, fue considerado amigo de Dios. Y esta faceta de intercesor daba a entender que a Abraham le importaba a la gente. Le importaba a la gente. Y sobre todo que su sobrino estaba ahí, Lot, ¿no? Esa intercesión de Abraham en realidad presenta un problema existencial, básicamente, de todos los tiempos. ¿Cómo podrían pagar los justos por pecadores? Ahora, parece que en esa época había una fuerte conciencia acerca del sentido de la responsabilidad civil o colectiva. ¿Era justo que todos recibieran el mismo pago, justos y pecadores? Como hoy, ¿no es cierto? La gente sigue preguntando eso. Lo que ocurría es que ni siquiera había 10 justos en Sodoma. La intercesión que hace Abraham es sumamente respetuosa, ¿eh? No es que Abraham quiere imponer algo, sino que el tono es sumamente respetuoso. ¿Tuvo éxito la intercesión de Abraham? ¿Qué creen ustedes? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Yo creo que sí, porque el Señor mandó a los ángeles a sacar a Lot. Claro, no salvó a la ciudad, pero por lo menos salvó a su familia. Dice segunda de Pedro que el justo Lot fue afligido por la mala conducta de los sodomitas. Es decir, que estar ahí fue influenciado por la conducta de esa gente. Terriblemente pecadora, terriblemente pervertida. Incluso sus 2 hijas se habían desposado con 2 sodomitas. Y Lot lo vio con buenos ojos, o sea... En el capítulo 19, el capítulo 19 ya aparece como una novela que de terror, ¿no? Porque van los ángeles, llegan 2 ángeles a Sodoma, al parecer eran los que habían estado con Abraham, los recibe, esta es la cronología, más o menos la voy parafraseando, los recibe como era de costumbre, no quisieron, Lot insistió, entonces a la noche llegan hombres, viejos, jóvenes, de todas las edades, rodean la casa y ¿qué traman? ¿Cuál es la intención? Literalmente violarlos. Entonces Lot los persuade que no lo hagan, incluso entregando a sus hijas. Miren cómo Lot estaba ya tan influenciado por esa cultura, pero fue inútil. Amenazaron con violarlos a él. Entonces los ángeles lo tomaron a Lot, lo metieron adentro y enceguecieron a los hombres. Le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en la ciudad? Saca hijas, yernos, hijos, hijas, sacalos porque estamos a punto de destruir esta ciudad, le dicen los ángeles. El Señor nos ha enviado a destruirla. Y los novios de las hijas pensaron que era una broma. No se lo tomaron en serio. De hecho, no van con ellos. Y a la mañana siguiente, los ángeles le insisten. Acá esto es interesante porque evidentemente Lot no se quería ir. Y le dice: apúrate, toma a tus hijas, a tu esposa y salgan ahora mismo. Y como todavía dudaba Lot, titubeaba, los ángeles dicen que lo toman de la mano y se lo llevan a un lugar seguro. Y le dice: corren, salven sus vidas, no miren para atrás ni se detengan. Esto es típico, ¿no?, de mucha gente que no quiere cambiar de cosas o de situaciones o de posturas y hay que empujarlos muchas veces. Y tienen que aparecer ángeles y empujarlos. Ángeles significa enviado, ¿eh?
Y hay que empujarlos, como que, ¿no? Un empujoncito, como para que entre en razones, que la vida, su vida está en peligro, su vida espiritual, su integridad física. Lot pide una aldea, Zoar, esta aldea se llama Zoar, pequeña significa, y se la conceden. Y en el ir, ¿qué pasa con la mujer de Lot? ¿Qué es lo que ocurre? Miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Porque la consigna era no mirar atrás. Parece que la mujer de Lot amaba lo que estaba atrás. Porque dice la escritura que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y Dios destruye la ciudad con fuego y azufre. Todavía hay yacimientos, hay en esa zona se encuentran algunos fósiles de azufre todavía. Donde se considera que fue Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Puedo agregar algo, profe? Sí, adelante. Aparte de los fósiles, escuché, puede ser falso, ¿no? Como hay muchas fake news hoy en día, pero también radiación, escuché. De eso no escuché, Juan. De eso no escuché, es un buen dato. No, de eso no escuché, pero sí azufre, mucho azufre. Gracias por el aporte. Muchas gracias. Bueno, abandonan Zoar porque tuvo miedo de la gente de ahí y se fue a vivir en una cueva con las hijas. Bueno, las hijas, por temor a no tener descendencia, embriagan al papá y cometen incesto. Cometen incesto con el padre. Y producto de ese incesto nacen los niños de quienes van a descender los moabitas y los amonitas. Pueblos que se caracterizaron por ser mala influencia para Israel. Muy mala influencia para el pueblo del Señor. Capítulo 20. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí sobre la circuncisión del corazón y los oídos. Exactamente, es que los profetas estuvieron diciéndole al pueblo que se inclinaba a la idolatría, que no guardaba los mandamientos. La advertencia era que ellos tenían, figurativamente, que circuncidarse el corazón y los oídos. Es decir, que tendría que ser una circuncisión ya no física, sino espiritual. Okay. Que no fuera simplemente un rito, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia, al templo, no la iglesia somos nosotros llevamos la iglesia al lugar. Cuando nosotros vamos al templo, por ejemplo, nos lleva el tiempo y vamos por costumbre, ¿no? Como bueno, vamos ya. Y es un rito, simplemente es algo religioso, no es algo que vivamos, que experimentemos, que disfrutemos, para hacer un paralelismo más o menos, una comparación. Bien. Perdón. Sí. Nacen del incesto los moabitas y ¿quién más? Amonitas. Gracias. Amonitas y Moab y Amón. Que después vamos a ver que son una pésima influencia para el pueblo, muy mala influencia. ¿Dónde estoy? Capítulo 20. En el 20. Hay un episodio similar al capítulo 12. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora aparece un personaje que es del lugar que es Abimelech, otro rey, le presenta a Sarai ahora como su hermana, se vuelve a repetir. Es lo que nosotros comenzamos diciendo al principio, que la paternidad literaria estaba en duda por estos dupletes, de duplicidad, que son como episodios que se repiten, pero acá estamos hablando ya de edades diferentes y de contextos diferentes, ¿no?
El personaje es Abimelech, entonces lo presenta a Sarai como su hermana nuevamente. Parece que no aprendió la lección Abraham. Entonces mandó a Abimelech a llamar a Sara. Y Dios se le aparece en sueño a Abimelech y le dice: sos hombre muerto, caput. Porque esa mujer que estás tomando es casada. Sin embargo, Abimelech, este rey no había dormido con ellas. En sueño Dios le dice: sé que sos inocente, por eso no permití que la tocaras. Ahora devolvela y él orará por ti. Abraham va a orar por vos porque es profeta. Miren, otra faceta de Abraham. Dios lo llama profeta. Entonces va Abimelech y dice: ¿qué nos hiciste? ¿Qué nos has hecho? Miren la honestidad y la integridad de este tal Amalek, que no la tocó e incluso fue sensible a la voz de Dios. ¿Vieron que Dios puede hablar a cualquier persona? ¿Se dieron cuenta? Dios se puede revelar, el Señor se puede revelar a cualquier persona. Incluso si tiene comunión o no tiene comunión con Él. De hecho, se le apareció a Abraham y Abraham no lo conocía a Dios. Bueno, y dice, Abraham entonces le dice: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios, entonces van a querer a mi esposa y me van a matar. En realidad, somos hermanos, del mismo padre, pero de diferentes madres. Y yo me casé con ella. Entonces Abimelech le da bienes, ganado, plata. Abraham ora por Abimelech y lo sanó a él y a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, porque habían quedado estériles. Porque cuando tomó a Sara, Dios había dejado a todas las mujeres estériles. Y este es el primer registro, esto es importante porque es el primer registro de la sanidad divina en la Escritura, a partir de la oración. Abraham oró por él y vino sanidad sobre las mujeres y sobre el lugar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Terminamos acá con el capítulo 21, ¿sí? Gracias por la paciencia y la atención, ¿eh? No es fácil mantener la atención tanto tiempo, así que yo valoro muchísimo eso. Y quiero decirles algo muy importante. Yo hago también nota por concepto, es decir, si ustedes participan, preguntan, es muy importante. Miren, no tengan miedo ni vergüenza en preguntar, porque este es el momento de hacer preguntas. Es probable que alguna respuesta no la sepa, no la tenga acá ahora, incluso la busco y en la clase que viene la resolvemos, ¿de acuerdo? Pero jamás se vayan con preguntas. Y si tienen en la casa, anoten para tratarlas acá, así todos nos edificamos, ¿sabe? Y aprendemos. Vamos con el nacimiento de Isaac. Este es el nacimiento de Isaac, y cuando nace Isaac se expulsa a Ismael, se expulsa de la casa. Ahora, Abraham tiene un hijo que es Ismael y probablemente está feliz, juega con el chico, está chocho, ¿no? Porque era el hijo que esperaba, pero que en realidad el otro no venía, entonces está feliz con con Ismael. Juega, está contento. Y a los 14 años nace Isaac. Tiene un hijo de 14. Adolescencia no existía en esa época. Adolescencia es un término moderno. Creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial apareció la idea y concepto de adolescencia. Pero ya un chico de 14 años era una especie de adulto. Y aparece el hijo de otra mamá. Y si el niño no está preparado por los padres, ¿qué ocurre? Ustedes tienen hijos, seguramente saben que cuando la mamá va a quedar embarazada o queda embarazada, se lo prepara al otro chico para que no tenga celos, ¿no es cierto? Bueno, y después el otro llega a ser, el más chico empieza a ser más importante, porque en realidad era el hijo que estaban esperando, el hijo del heredero de la promesa.
Y el 6:7 dice, Dios me ha hecho reír, dijo Sara, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado hijo en su vejez. O sea, Pastor, pastor, sí, una pregunta, ¿no? ¿Se sabe más o menos cuánto tiempo pasó desde el capítulo 20 al capítulo 21, cuando Abraham ora por Abimelech y bueno, y su esposa, que era, y después concibieron hijos, al capítulo 21 que después dice, visitó Jehová a Sara, bueno, para que ella pudiera tener hijos, porque qué cosa, ¿no? Ella no podía tener y él oró por Abimelech y su esposa concibió y después en el capítulo 21 Sara concibe a Isaac. sí, sí. No, Abraham ya tenía 99, casi 100 años. Es lo único que sabemos. Sí, sería en ese lapso, en ese año tal vez. Perfecto, porque me quedó eso, yo dije, qué cosa, que Claro, él haya claro. orado por Abimelech y su esposa y Pero Pero parece, pastor vio que habían venido unos ángeles y le dijo, al cabo de un año tendrás un claro, hijo. exactamente. Entonces es en ese año, perfecto, sí, sí, en ese año. Am, Perfecto, gracias. pero es interesante, gracias por la acotación, Mónica, porque miren, qué interesante. Uno ora por alguien que es sanado y uno no es, en la familia tiene gente enferma o estéril, como por ejemplo Sara, ¿no? Y de pronto se abre la matriz, milagrosamente, ¿no? Es interesante. Sí, Bueno, pastor, y ahora también viene, pastor, perdón, y también el hecho de otro recibir el milagro que vos estás esperando. claro, claro, exactamente, exactamente, Ruth, exactamente. Sí, sí. Por eso uno no debe perder la fe, es decir, uno, uno debe descansar en los principios, en la verdad de Dios, y aunque no le pase a uno, aunque a uno no le resulte, uno no deja de creer. Yo le cuento rápidamente, en un minuto, mi testimonio. Yo conocí al Señor a partir de un accidente. Yo era deportista. A mí me agarró un auto y me destrozó la pierna contra el motor de la moto. Me la tuvieron que reconstruir la pierna. Mis padres eran creyentes, oraron por mí y oraron por mí. Yo tuve más de 25 operaciones. Es decir, yo no recibí una sanidad instantánea. En todo caso, yo recibí una sanidad progresiva que duró más o menos 2 años y pico. En esos 2 años y pico, 3 años, en realidad yo cursé el Instituto Bíblico. Es decir, que yo me fui sanando progresivamente y empecé caminando cuando terminé el Instituto Bíblico. Apenas terminé el Instituto Bíblico empecé a caminar normalmente. Es decir, que hay milagros que suceden instantáneamente, hay milagros que son progresivos, porque mi pierna estaba para amputar. Entonces, yo no dejé de creer que iba a ser sano, incluso en el proceso. Y la verdad es que eso es algo que Dios pone en nosotros, porque la fe es de Dios. ¿Sabían eso? Amén. La fe es del Señor y es el que pone en nosotros la seguridad y la confianza. Y es importante entonces que por más que nosotros tengamos alguna situación difícil, compleja, no dejemos de orar por las personas. Porque Dios a su tiempo y en el proceso hará que el milagro ocurra también con nosotros. Bien, vamos con lo que ocurre acá entre la relación del hijo Ismael, que ya tiene 14, y el hijo, el heredero de la promesa. Vamos a simplificar un poquito la historia, porque dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia se burlaba de su hijo Isaac. O sea que comienza el bullying. No es nuevo, esto no es de ahora. Ya antes ya empezaba y comienza esta relación de fricción entre hermanos.
Y Sara dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque éste no ha de heredar con Isaac mi hijo. Tremenda revelación. Tremenda. Este conflicto de herencia, conflicto familiar, conflicto ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Desde esa época que los chicos comenzaron a llevarse mal, hoy termina en terribles guerras, en atentados y en una cuestión que de escala astronómica, que no para más, no para más. Y entonces dice, bien, el Nuevo Testamento hace un paralelismo. Entonces, en Gálatas capítulo 4, Pablo hace un paralelismo acerca del hijo de la sierva y el hijo de la libre, el hijo de Agar y el hijo de Sara. Dice, entre la esclava y la libre, como enemistad entre la carne y la gracia. Esa es la comparación que hace. Agar representa a los hombres que pretenden salvarse por las obras y Sara a los que viven por su gracia. Y Pablo dice, esto es incompatible. Estos dos sistemas son incompatibles. Porque Agar, dice Pablo otra vez en 25 del 4, es el monte Sinaí en Arabia. Tiene que ver con la ley. Ahora después lo vamos a ver más adelante. Entonces este dicho le pareció grave a Abraham a causa de su hijo. Y Dios le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendencia. ¿Por qué Dios estaba, comilla, obligado a hacer una nación grande con Ismael? ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Dios se lo había prometido a Agar cuando huyó aquella vez, ¿se acuerdan? Y Agar fue por el desierto de Berseba, donde Abraham hizo un altar, y le faltó el agua, y puso al niño debajo de un arbusto, a distancia de un tiro de arco. No quería ver a su hijo morir, y el niño lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. El que no oyó su padre, el que no quería oír su madre, Dios lo oyó. Porque Dios escucha a nuestros hijos. Dios los escucha, sobre todo cuando sufren. Y el ángel de Dios llamó a Agar. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Miren qué operativo que se armó. En el cielo, por una esclava despreciada por una familia, cosificada, fue usada para un bien para ellos. Y cuando la tierra desprecia a la gente, el cielo se pone en contacto con lo divino y ocurre lo que ocurrió acá. El hijo es rescatado, es bendecido, la descendencia va a ser tremendamente multiplicada. Y esto es importante para las madres que reman solas con sus hijos, que nadie les ayuda. Esta es una palabra para las madres que se tienen que arreglar solas, porque están solas, con su hijo o con sus hijos o con su hija. Esta es una palabra para ellas, para que no bajen los brazos, para que vean y sientan y entiendan que el cielo oye y que Dios va a mover todas las fichas que tenga que mover para que tu hijo tenga una descendencia digna. Porque Dios es el Dios de los abandonados, de los desplazados, de los que no son tenidos en cuenta, de los menospreciados. Miren qué palabra interesante, menosprecio, quitarle el valor a la persona. Ellos no lo vieron así, tanto Abraham como Sara, pero Dios lo miró como Dios mira. No temas, Agar, porque Dios ha oído al muchacho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua lleno
el odre de agua y llenó el odre de agua, perdón, y dio de beber al muchacho. El muchacho creció, pero al casarse con una mujer egipcia se alejó de la familia de Abraham. Oramos al Señor. Bueno, voy a pedir por favor si Ruth de la Prida puede por favor despedirnos en oración. Hasta la próxima clase. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este tiempo compartido, un tiempo donde hemos podido abrir nuestra mente, nuestro corazón a estas bellas enseñanzas. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, que con mucho amor y dedicación nos ha enseñado. Y te pedimos que esto no quede solo en enseñanzas, sino que puedan, Señor, estas palabras trabajar en nuestro corazón y hacer eco, Señor, en nuestra mente para que tú sigas hablándonos y enseñándonos a través de estas bellas escrituras. Te damos gracias por este tiempo y bendecimos a cada hermano que está en sus lugares, en sus hogares, para que tú le bendigas en lo que resta de la semana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. El martes que viene no van a tener conmigo, van a tener con Flo, porque si no saben, me voy para Colombia con el pastor Jorge para que nos den la certificación del diploma que ustedes van a recibir. Ustedes van a recibir un diploma. Buen viaje, pastor. Bueno, muchas gracias. Van a recibir un diploma cuando se gradúen de carácter internacional, de reconocimiento del Concilio Global. Así que oren por nosotros, por favor, y que tengan una excelente semana. Bendiciones. Nos vemos en la convención, los que van. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.